recientemente se llevó a cabo, y me gustaría entrar directamente a este tema, Sí. de la Cumbre Escudo de las Américas. Es que hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre. Son alrededor de 12 países, prácticamente alineados con Estados Unidos, Sí. casi besándole los zapatos a Donald Trump. Sí. ¿Cómo entender este mensaje? Porque también es un mensaje que manda desde la Casa Blanca, de presentarlos, Sí. ¿no? De presentar a su alineación. Sí. Cómo darle lectura y sobre todo que la gente entienda qué es esta cumbre, qué significa el haber presentado a estos países. Que además lo hacen con la excusa del narcoterrorismo. Narcoterrorismo, van a haber migración, temas de seguridad. ¿Qué opinas? Bueno, es un segundo plan Cóndor. Ahora ya no están Pinochet o Videla o Hugo Banzer o Stroessner. Ahora están los que ya mencioné, ¿no? Recientemente, ahorita los acabamos de mencionar. Noboa, Milei. ¿Qué otro esperpento se presentó? Santiago, el paraguayo. Bukele. O sea, todo el show de fenómenos de Washington se ha presentado ahí. Sí. Le rinden pleitesía a Trump, le aplauden, van, hacen todo este espectáculo detestable. Además, hasta en lo estadounidense es lo genérico y lo vulgar, ¿no? De hecho, el logotipo con el que se presentó este escudo de las Américas parecía como de un encuentro de fútbol, como un logotipo corporativo. Sí. Es el imperio, ¿no? Además que va reformulando también hasta en lo estético, tratar de venderlo como un producto. Ahora la excusa, por supuesto, es el terrorismo. Durante el primer plan Cóndor, cuando se instalaron dictaduras en Chile, en Argentina, golpe de estado en contra de Joao Goulart en Brasil, en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala, que se instalaron dictaduras como Somoza en Centroamérica. Bueno, puedo seguir y seguir y seguir. En ese momento la excusa era ir en contra del comunismo. Sí. Ahora es el narcoterrorismo. Aunque también hasta hace unos años, en la década del 2010 y 2000, era el fantasma del populismo. Y siempre la imagen de Hugo Chávez Frías, ¿no? Del comandante, que hace mucha falta además. Y de pronto estamos retornando a los años 60, a los años 70, en que a través de los milicos en suelo chileno bombardearon el gobierno de Salvador Allende, el Palacio de la Moneda, matando a Allende, o hicieron un golpe dictatorial en Argentina. Estamos en esos tiempos. O sea, de hecho, me atrevería a decir que son más peligrosos que hace 40 años, porque ahora se hace explícito. Sí. O sea, no es a través de militares, es a través de lawfare, golpes judiciales, golpes legislativos, irrupción en embajadas, como en el caso de la embajada mexicana. Y volvemos a lo mismo, el orden basado en reglas, que siempre fue funcionar al imperio, ya no le sirve al imperio. Ahora es la ley de las fuertes, la ley de sálvese quien pueda. Ármense hasta los dientes para resistir. Volvemos a lo mismo. ¿Quién lo entendió? Irán lo entendió. China lo ha entendido, lo mismo que Rusia, lo mismo que Cuba. La única manera de resistir al imperio es con la fuerza. Las instituciones no sirven absolutamente nada. ¿Qué hizo Naciones Unidas para detener el exterminio de más de 200,000 palestinos? Nada. De la misma manera que en 1947, con 2 años de ser fundada, la ONU participó en la partición de Palestina. Le entregaron más de la mitad del territorio palestino a más o menos 200,000 invasores judío-sionistas europeos. Entonces estamos en un mundo donde creo que la gran ventaja que tenemos es que todo es justamente así, todo es abierto, ya no hay ningún tapujo, todo es explícito. Nos están dando incluso los elementos para entender cómo funciona, porque también son muy idiotas. Y Trump, de hecho, es bastante idiota, y más cuando está emocionalmente quebrado, como recientemente lo está quebrado, porque lo que ha hecho Irán en contra del imperio no lo habíamos visto desde hace muchos años. O sea, yo no recuerdo en vida que hubiera ocurrido algo así. No. Más allá de las banderas falsas que se inventaron, como el 11 de septiembre y demás. O sea, veíamos países, o quizás en la historia veíamos países resistir. Claro, sí. O sea, la invasión, Vietnam y estos países resistían en su territorio, pero nunca hacia afuera. Nunca. Sí. Ahora yo ataco tus bases y le advierto a los demás países que también puedo ir por ellos. Claro. No, y además es en un contexto que históricamente estuvo subordinado al imperio desde hace 200 años. La creación de Israel en 1948 y previamente con sus fundaciones por británicos y franceses en la década de los 10 del 20, no comenzó ahí el plan estratégico, comienza en el siglo XIX. Llegan los británicos al Golfo Pérsico. En ese momento el Golfo Pérsico, la idea de Estado Nacional no existe. Está el Imperio Otomano al norte,
está la dinastía Qajar y el imperio safavide iraní, y ya, persa, no hay nada más, ¿no? De pronto llegan los británicos, ya tenían cierta presencia los portugueses desde el siglo XVI. Llegan los británicos, empiezan a atacar a cañonazos a los emires de la costa oriental de la península arábiga, y le dicen, ya ven lo que podemos hacerles, lo mejor que pueden hacer es vincularse a nosotros. Es lo mismo que están haciendo en América los gringos en este momento. Vincúlense a nosotros, les vamos a dar protección, porque allá al norte están los rusos, los pueden invadir en cualquier momento. Allá al norte eran como 1500 kilómetros, pero bueno, ahí están los rusos. Y acá están los persas. Ustedes conocen a los persas, además son infieles chiíes. Y bueno, de pronto los emires, porque todavía no hay petróleo, no saben que hay petróleo bajo las aguas del Pérsico, en las profundidades de la península arábiga. La riqueza de ellos es la piratería y la cacería de perlas, la pesca de perlas. Y de pronto llegan los emires, bueno, sí, y además te vamos a dar poder, te vamos a dar armas modernas. Entonces todos los emires del Golfo Pérsico se empiezan a vender a los británicos. Esas familias son los Al-Thani, los Al-Nahyan, los Al-Maktoum, más tarde los Saud, y son los fundadores de los futuros Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Ahí comenzó, de hecho, el colonialismo occidental en el oeste de Asia comienza con los árabes, no necesariamente con la invasión de judíos sionistas europeos. Lo mismo que hicieron los británicos, lo han hecho históricamente los estadounidenses. Lo primero es tener a tus cipayos, o sea, tener a tus clientes, a tu club de fans en cada contexto nacional, ¿no? A tus élites nacionales. Y esto que acaba de hacer Trump es exactamente eso, o esta idea de Junta por la Paz, su ONU alternativa. Sí. Exactamente lo mismo. Además, porque los medios dándole esa narrativa, ¿no? Cumbre por la paz. Sí. Pero hay algo. Y al día siguiente ataca Irán, ¿no? Ya. Además. Pero hay algo, Cristian. Excluye a México. Sí. ¿Por qué lo excluye? Porque somos un blanco. A ver, México es lo que es México como Estado nacional. México surge 40 años después de los gringos, más o menos. Poquito más, poquito menos. Siempre fuimos la antítesis de Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos creado desde que fue concebido Estados Unidos como un país independiente en el primer Congreso Continental. En ese momento, Estados Unidos fue concebido como tal cual, así viene, como la antítesis de los pueblos paganos. En el acta de independencia de Estados Unidos dice que hay que acabar con los paganos, tal cual. Una sociedad fundada por protestantes, supremacistas, racistas y esclavistas. Cuando México se independiza, viene acompañado el fin de la esclavitud. En México no hay esclavos, al grado que el primer presidente afrodescendiente del continente americano, de la América continental, porque caso distinto es Haití en el Caribe, fue un mexicano, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero era afrodescendiente y también mestizo de los pueblos indígenas. O sea, Guerrero era un crisol de lo que es ser mexicano en el siglo XIX. Luego el primer presidente indígena del continente, Benito Juárez, zapoteca, ¿no? Una mayoría de población mestiza y afrodescendiente e indígena, pero también una sociedad católica, repudiada históricamente por la Nueva Sion, la Nueva Jerusalén, el segundo pueblo elegido. Son los gringos desde el punto de vista protestante, fundamentalista, evangélico. O sea, somos todo lo contrario a los estadounidenses. A diferencia de Estados Unidos, que heredó automáticamente todo el poder del imperio dominante en ese momento, que era el imperio británico, toda la estructura, incluso las armas. México, cuando nace como país, está en quiebra. O sea, después de que además una independencia que le costó, porque por ejemplo, si tú sumas todas las bajas en los procesos independentistas en Sudamérica, en lo que a la postre va a ser la Gran Colombia, o sea, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos los países de América Latina, bueno, en Buenos Aires, en la Capitanía de Chile, en todos lados suman 1 millón de personas. Solamente en México, la lucha por la independencia costó la vida de 1 millón de personas. Y automáticamente después de la independencia vienen los conflictos entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. Primera invasión francesa, segunda invasión francesa, intento de reconquista española, guerra de reforma, implantación de un régimen títere con un monarca extranjero como Maximiliano, ¿no? Y por supuesto la invasión estadounidense. O sea, a diferencia de Estados Unidos comienza un proceso de expansión continuo desde la costa oriental, desde la costa del Atlántico al Pacífico. 500 naciones, 30 millones de seres humanos exterminados. Y en México apenas se puede mantener el gobierno, ¿no? De hecho, hasta la revolución. Luego llega el siglo XX, ¿no? Revolución en 1910. 20 años de continuo conflicto. Termina la revolución, el conflicto cristero.
Y todo alentado también por Washington. Las armas no dejaban de fluir. Estados Unidos no nada más ha armado narcos. Actualmente lo hace, pero antes armaba o a cristeros o al Ejército Federal Mexicano para que se mataran entre ellos. O sea, Estados Unidos ha vivido la sangre de México durante 200 años. Y la historia de México ha estado determinada por el expansionismo estadounidense, más que cualquier otro país. De hecho, es interesante porque, sin duda alguna, para que ganara un personaje tan detestable como Milei, ese homúnculo, hay gente que no entiende lo que es Estados Unidos en Argentina. Realmente no lo entiende, porque viven a miles de kilómetros de Estados Unidos. En México los conocemos en carne propia, o sea, los tenemos de vecinos. Y en suelo estadounidense hay 40 millones de mexicanos. Y ese es uno de los motivos por los que se agudiza la mexicanofobia en el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque es inminente un cambio demográfico. En Nuevo México, más de la mitad de la población es mexicana. El estado de Nuevo México, ¿no? En Santa Fe y en Albuquerque. En California hay más hispanoparlantes que angloparlantes. En Texas exactamente lo mismo. En Arizona está a punto de que ocurra. En Colorado ya van para allá. Porque hay una reconquista incluso sin planearla. Es casi una reconquista espontánea. Como si la sangre llamara. Sí. Porque también se da un proceso muy orgánico. Sí. O sea, por más que tú quieres exterminarlos, cazarlos, regresarlos, pues, levantas una piedra y salen otros 10. Y necesitas de ellos, a fin de cuentas, porque tu economía neoliberalizada, desindustrializada, tú necesitas mano de obra, lamentablemente semiesclava, sin derechos, de esos 40 millones de seres humanos, ya sea mexicanos o mexicodescendientes. Entonces, el caso mexicano es muy distinto, incluso América Latina. Obviamente hay coincidencias porque somos del mismo contexto, ¿no? Del mismo continente. Pero lo que vive en México por eso no lo incluyen. O sea, ¿por qué? Pues porque somos sus enemigos. Siempre lo hemos sido. Es lo que no se entiende en este sistema de cordialidad internacional que es una impostura y es una hipocresía. Porque siempre va a haber uno más fuerte que te va a aplastar a ti. Me refiero, por supuesto, a las superpotencias frente a los países que antes eran en vías de desarrollo. Hoy hay otros conceptos, como el sur global. Nunca va a haber una fraternidad europea a Estados Unidos con el resto del planeta, porque el despegue de Europa fue igual que el despegue estadounidense, a costa de otros. Europa no tiene materias primas. Europa no tiene mercados además muy reducidos. ¿Quién está Europa? De la riqueza de otros pueblos. No, incluso uno puede ver a través de la historia. Bueno, tú eres historiador, ¿qué te puedo decir? Los primeros bancos se fundan con el saqueo de la América Latina o de África. Las grandes familias, las verdaderas que mueven los hilos, su riqueza está basada en el saqueo. Incluso, Cristian, por ejemplo, cuando las coronas empiezan a obtener tal riqueza, fue a partir del periodo de la piratería. Claro. Y la piratería era el saqueo. Que lo más cínico era cuando los españoles se quejaban de que le robaban su oro. O sea, ladrón que roba ladrón, porque los españoles saqueaban todo el oro y la plata de México, y del Potosí en Bolivia, o de Nueva Granada, y todo se le llevaban a Europa. Pero de pronto llegaban los corsarios en el Caribe o en el Atlántico, británicos, a servicio de la corona británica, y se lo robaban, y todavía tienen el descaro los españoles. Nos robaron nuestro oro, no era oro que se encontraba en las profundidades de México. Que te lo hayan robado otros es otra cosa, ¿no? O sea, a ver, ejemplos, por ejemplo. ¿Cuándo viene el despegue de Bélgica como imperio? Cuando aplastan al Congo. Y Congo, una fuente infinita de metales preciosos, de oro, hoy uranio, diamantes. Ahí despega Bélgica. Ahí Bruselas crece como una gran metrópoli. Sí, porque Leopoldo II mató a 10 millones de seres humanos en el Congo. ¿Cómo surge el imperio? ¿Cómo Ámsterdam se convierte en una de las ciudades más importantes del planeta? Cuando viene la rapiña de los neerlandeses, holandeses, en lo que hoy es Indonesia, o en el sur del continente africano, en Sudáfrica, con los Boer. Lo mismo para España. Y no es que se demonice solo España, no. O sea, España se demonizó sola. No, hay leyendas rosas y leyendas negras. Y todos tienen este mecanismo para paliar los efectos de un legado atroz. Los españoles lo tienen, los franceses lo tienen, los británicos lo tienen, los gringos lo ejercen día a día. De hecho, vi recientemente un comentario que decía, en 10 años van a salir películas en Estados Unidos que la trama va a ser como un soldado gringo está triste porque mató a muchas niñas iraníes.
O sea, te van a vender al gringo como la víctima de la agresión en contra de Irán. Ay, tiene el síndrome post-Vietnam, tiene el síndrome de la guerra del Golfo, donde el veterano que mató a seres humanos en Irak o en Afganistán o en Vietnam está traumatizado porque mató gente. Y te venden justamente eso, al gringo, al imperialista, al invasor, al victimario, como una víctima. O sea, eso hemos llegado a hacer, ¿no? A considerar al victimario como, justamente como nuestro amigo, como nuestro ídolo, como nuestro socio estratégico. Lo humanizamos, lo humaniza. Sí. Es natural, no es natural. No es natural que un país en otro continente mande jets de combate y drones para acabar con un pueblo, para matar a niños en Irán o exterminar a... No es normal que en 1948 250,000 de sionistas que no descendían de los judíos desde 2000 años, sino que se convirtieron en esto, invadieran Palestina y desplazaran 800,000 personas durante la Nakba. Eso no es normal. No es naturaleza humana. Sí, eso es esencialismo. No existe eso. La naturaleza humana, si es que existe, es la cooperación, porque así surgió la civilización. Somos animales sociales, animales gregarios, y para sobrevivir no lo podemos hacer individualmente. Tenemos que cooperar con el otro, los guste o no. Y estamos viendo justamente que Estados Unidos es la antítesis de eso. Los gringos te quieren matar. ¿Hasta cuándo vamos a entender eso? Matar y robar, a fin de cuentas, ¿no? Y humillarte. Hay gente que está conforme con eso, con la humillación, con el asesinato, con la muerte. Donald Trump dijo en esta cumbre y se hizo hasta un tanto viral su frase: yo no voy a aprender español, su idioma. Ahí está. El conquistador, de hecho, hasta idiota es, ¿no? Porque, un ejemplo, cuando viene, hablando de los persas, vamos a situarnos en el caso persa, cuando viene la expansión del imperio aqueménida, o sea, del imperio de Darío el Grande, de Ciro el Grande, los persas van a llegar hasta Grecia, o sea, a Tracia, la actual Bulgaria, la actual Grecia y Macedonia, hacia el oriente hasta la India, hasta las fronteras con China. ¿Y qué hicieron? Lo primero que tuvieron que hacer es aprender la lengua del conquistado. En la corte persa se hablaba obviamente persa, que es una lengua irania, pero también se hablaba arameo, porque el arameo era la lengua común con todos los pueblos que estaban al oeste de Asia, ¿no? Sí, hasta el conquistador tiene que saber cómo manejar a los conquistados. Donald Trump tampoco le interesa eso. Donald Trump lo que busca es aplastar y humillar y que le rindan pleitesía, obviamente, ¿no? Pero no lo hace muy diferente a Biden, ni Obama. De hecho, por eso digo, somos afortunados en que el actual presidente estadounidense sea un vulgar, cínico, asqueroso. ¿Por qué? Porque todo lo saca, todo lo dice tal cual, ¿no? O sea, él te dice precisamente lo que te va a hacer. ¿Qué te va a hacer? Voy a bombardear este país. Dicho y hecho. O le voy a pedir a Francia que para que Benín... ¿Qué ocurrió, por ejemplo? Mencionaste el caso nigeriano. Hay que mencionarlo también. Sí. Porque hablamos de Cuba, de Irán, de Fue Palestina. bombardeado, si no me equivoco, por ahí del 31 de diciembre, por ahí. Exacto. Todos cenando y allá mandándoles bombas. ¿Por qué mandó esto? Porque asegura que en el norte de Nigeria se está cometiendo un genocidio en contra de los cristianos. Eso dice. Y porque están vinculando a los grupos paramilitares como Boko Haram, que es el Estado Islámico creado por los mismos gringos para fraccionar Nigeria. El norte de Nigeria es musulmán, el sur de Nigeria es cristiano. En el sur de Nigeria, ya en el Atlántico, están los grandes yacimientos de hidrocarburos. Eso es lo que hace Nigeria una de las grandes superpotencias económicas de África, junto con Egipto o Etiopía o Argelia. Bueno, Nigeria ha coqueteado con salirse de la órbita estadounidense. De hecho, ha tratado de vincularse a los BRICS, que sería brutal para Estados Unidos, porque Nigeria históricamente ha sido el mandamás impuesto por los gringos en el oeste de África. Bueno, ¿qué ocurre? Hay una reunión con China entre Pekín y el gobierno de Abuja, la capital nigeriana. Entonces empiezan a llegar a acuerdos comerciales. 24 horas después viene el bombardeo por parte de Estados Unidos con drones en contra de Nigeria, argumentando que hay un proceso en contra de cristianos al norte, ¿no? Pero no es así. Lo que ocurre en el norte es que los cristianos, que tienen además riqueza petrolera, están comprando grandes extensiones de tierra en el territorio musulmán del norte. Porque a fin de cuentas, Nigeria es un pegoste colonial. Nigeria y todos los países africanos son el resultado de una conferencia que ocurrió en Berlín a finales del siglo XIX. La conferencia de Berlín, representantes de todos los imperios coloniales, Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, España, Portugal,
Llegaron a Berlín, agarraron un mapa de África, no exagero, y lo partieron. Esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí. Entonces, en Nigeria juntaron los grandes emiratos musulmanes del norte con los reinos animistas y cristianos del sur y crearon este pegoste que es Nigeria. Lo mismo que gran parte de las naciones europeas. Entonces, ha habido contradicciones históricas y ahora lo que está ocurriendo, llegan los millonarios de Lagos, que es la gran megalópolis de Nigeria, con riqueza petrolera, y empiezan a comprar tierras de pastoreo al norte, porque también se quieren meter a la agroindustria. Le arrebatan todos esos territorios a los musulmanes, sus cabras ya no tienen dónde pastar y la población está enardecida porque se levantan en contra de ellos. Eso, de acuerdo a la óptica de Donald Trump, es un genocidio en contra de cristianos, ¿no? ¿Qué es lo que teme mucho Washington? Que Nigeria se torne a favor de Rusia, como ha ocurrido en Burkina Faso, Mali y Níger, que han creado una confederación que resista al imperialismo francés, pero también al imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ok, te voy a bombardear. Entonces recula Nigeria y dice, bueno, ahora vas a ir en contra de estos países. ¿Qué ocurre? A finales del año pasado hay un golpe cívico-militar donde en Benín, Burkina Faso, Mali y Níger no tienen acceso al Golfo de Guinea. O sea, no tienen costa, son países tierra adentro, como puede ser Paraguay o Bolivia en suelo latinoamericano. Pero de pronto, si ocurrió un golpe de estado militar y cívico en Níger, que no es lo mismo que Nigeria, es otro país, de pronto, si se vinculaba a esta confederación que están fraguando en estos tres países, ya podrían tener una salida al mar, al Golfo de Guinea y al Atlántico. Entonces, esto encendió las alarmas en Washington. ¿Qué ocurre? Trump le llama a Macron y Macron le llama al presidente de Nigeria en Abuja. Dicen, tenemos que bombardear en este momento Benín, porque si perdemos Benín, esos tres países, que van a ser ya 4, van a tener acceso a la costa y además están vinculados a Rusia y China. Y en ese momento, Nigeria, que había sido bombardeada una semana antes, bombardea junto con Francia, Benín. Y así, por unos momentos, ya no tuvieron que preocuparse porque estos tres países tuvieran una salida al mar. O sea, estamos viendo en qué nivel de pánico están. Eso es la multipolaridad, que tanto se celebra, que también está en riesgo, ¿no? Porque no porque se llegue a una multipolaridad quiere decir que las cosas van a salir muy bien, que digamos. Lo más claro es India, por ejemplo, ¿no? India es un títere del imperialismo estadounidense. No voy a decir India, voy a decir Narendra Modi, el presidente de India, ¿no? Un amigo del sionismo que facilitó el ataque a Irán. En aguas territoriales indias se hundió un barco iraní que había asistido además a un evento de desfile que iba a ocurrir en suelo indio. E India es parte fundacional de los BRICS. Pero India también tiene líos territoriales con China, que también es fundador de los BRICS. Entonces, ahí vemos cómo Washington lo que intenta hacer en cualquier momento es asentar las asperezas entre todas las naciones, provocar enfrentamientos. Y justamente lo que van a hacer esta reunión del ¿cómo lo pusieron? Escudo de paz. La cumbre Escudo de las Américas. Escudo de las Américas. Lo que va a hacer este Escudo de las Américas, esta cumbre, es alinear a todos estos gobiernos, todos los regímenes funcionarios a Washington, en contra de cualquier movimiento de emancipación en nuestros países, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya empezaron, por ejemplo, Noboa había dicho que van a facilitar el bombardeo, si no es que ya lo hicieron junto con Washington, de las FARC en Colombia. Exacto.